Para ratificar alianza, presidente Maduro se reunió con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Inició su campaña. Candidato Henry Falcón afirmó que el mundo tendrá que reconocerlo si gana en comicios del 20 de mayo. Más de 3.000 kilómetros. Movimiento Somos Venezuela ha recorrido 5 estados para recibir propuestas en beneficio del país. Sus pronósticos. Director de Data Analysis afirmó que Henry Falcón podría ganar si obtiene más del 45% de apoyo el 20 de mayo. Derogada. Presidente Daniel Ortega anunció derogación de reforma social tras casi una semana de protestas. Con más del 46%, oficialista Mario Abdo Benítez se impuso en elecciones de Paraguay. Devastación. Un experimento genético deshonesto sale mal y convierte a un gorila en una bestia muy peligrosa. He cried. You can get up now. And check your diaper. Come on. Let's go. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola amigos, feliz inicio de semana. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días, Gregorio. Buenos días, Venezuela. Estamos acá para, brindarles las informaciones y damos el primer paso para conocer cómo amanece Venezuela. Iniciamos hoy en el estado Monagas. Este recorrido lo hacemos con nuestro compañero Alexis Abreu, quien nos cuenta sobre la situación de transporte en la entidad. Buenos días, Alexis. Adelante. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos acá en el estado Monagas informándoles en materia de transporte. La Federación Nacional de Transportes Juana Ramírez, la avanzadora, llevó a cabo mesas de trabajo para buscar solución al tema de transporte en la región. Así lo informó su presidente Lexer Barreto, quien destacó que en un trabajo conjunto con los consejos comunales buscan las maneras más viables para la solución de esta grave situación que aqueja a todos los monaguenses. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Alexis. Ahora nos trasladamos a los estados Zulia y Táchira. En esas dos entidades, las autoridades se encuentran realizando trabajos de prevención ante las precipitaciones que se han dado en todo el territorio nacional. El primer contacto lo hacemos con José Leonardo Nava en la región zuliana. Adelante, José Leonardo. Buenos días. Buenos días. En el estado Zulia, las autoridades del sur del lago de Maracaibo se mantienen en alerta ante las continuas lluvias que han caído en el territorio nacional. Vladimir El Labrador, alcalde del municipio Colón, indicó que se vienen realizando trabajos a fin de fortalecer los diques de contención para evitar el colapso y desbordamiento nuevamente del río Chama, que recientemente provocó pérdidas a productores y la evacuación de varias familias. En materia de seguridad, con el objeto de hacer frente a los grupos irregulares que operan en los municipios fronterizos del sur del lago, señaló que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene presencia en la zona. Sobre el Plan Nacional Porcino Soberano, lanzado recientemente en conjunto al Ministerio de Agricultura Urbana, el alcalde Labrador ratificó que para finales de año se esperan producir al menos 80 toneladas de carne de cerdo. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Protección Civil y organismos competentes levantan el plan de mitigación de riesgos en el estado Táchira a propósito de la llegada de la temporada de lluvias. Bomberos y funcionarios de Protección Civil están coordinando de manera conjunta las acciones para atender contingencias y monitorear las zonas de alto riesgo. Recordemos que en el estado andino existen más de 200 sectores georreferenciados de alta vulnerabilidad. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Mariné. Seguimos en la región andina, pero esta vez nos vamos al estado Mérida. Así es, donde estudiantes de la Universidad de los Andes exigen se le respete su recinto estudiantil. Nuestro primer contacto es con Raquel Alarcón. Cuéntanos, Raquel, buenos días. Muy buenos días, nos encontramos en espacios de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de los Andes. Aquí sus estudiantes se encuentran muy alarmados y piden al gobierno nacional se ponga mano dura a quienes se quieren apropiar de sus terrenos. Tal es el caso de la presunta invasión de buena parte de la estación experimental de Caparo en la ciudad de Barinas. Explican que son 6.000 hectáreas que están en peligro. Estas no son tierras ociosas, explican los bachilleres. Están en comodato para que en la ULA se haga investigación y academia
pandemia en su más amplio espectro. Aseguran que están dispuestos a trasladarse con la convocatoria en todas las facultades de la ULA y llegar hasta cualquier espacio territorial para pedir en cuerpo presente respeto a sus terrenos. Desde el estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Raquel. Ahora nos trasladamos al estado Aragua. Ahí el alcalde del municipio San Casimiro anunció la pronta inauguración de las oficinas de el SAIME, del IPASME y de IPOSTEL. Nuestro compañero Jackie Pérez nos tiene la información. Hola Jackie, buenos días. Buenos días, amanecemos en el municipio de San Casimiro, donde el alcalde Yamir Granadillo presentó los avances de los primeros 100 días de su gestión. El burgomaestre resaltó las bondades del pueblo de San Casimiro, enfocando su gestión en crear un municipio potencia en lo productivo, turístico, deportivo y sobre todo en lo social. Granadillo destacó la pronta inauguración de las oficinas de IPOSTEL, SAIME e IPASME, esta última con 4 especialidades médicas para la atención de los docentes, un espacio destinado para la orquesta sinfónica y grandes inversiones para el desarrollo social del municipio de San Casimiro. Al mismo tiempo que el alcalde Granadillo finalizó diciendo que vienen sorpresas para el municipio, se hizo la juramentación del comando de campaña Simón Bolívar. En la cámara, Eliomar González, desde Extrema TV, Jackie Pérez y Romero, Noticiero Venevisión. Gracias Jackie, finalizamos nuestro recorrido con Gregory Brusual en Cojedes. Sí, así es. En esta entidad iniciaron un operativo con el fin de dar cumplimiento a las leyes de tránsito terrestre. Hola Gregory, buenos días. Buenos días, en Cojedes amanecemos con información del tránsito terrestre y es que en el marco de las políticas que coordina la alcaldía del municipio Ezequiel Zamora para el reordenamiento de la ciudad, iniciaron un operativo para aplicar sanciones a los vehículos que se estacionen de forma incorrecta en las distintas calles y avenidas de San Carlos. Así lo dio a conocer el alcalde Rafael Alemán, quien informó que la Policía Municipal, conjuntamente con los cuerpos de Policía Estatal y Nacional, se encargarán de hacer cumplir las normas de tránsito, remolcando vehículos y aplicando multas a los conductores que se estacionen de forma diagonal y no paralelo a las aceras. El mandatario local informó que esta medida, también sustentada en ordenanzas municipales, establece que los infractores deben cancelar, aparte de una multa, el servicio de grúa y estacionamiento. Explicó que esta medida busca seguir poniendo orden en San Carlos para hacer de la capital una ciudad más ordenada y humanista. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Gracias, Gregory. Continuamos. Con el propósito de ratificar la alianza entre ambas naciones, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El primer mandatario nacional afirmó que la unión entre Venezuela y Cuba reflejará un desarrollo económico independiente. ¿Qué más hay que hacer para echar bases profundas, indestructibles de la unión política, de la unión espiritual, de la unión moral? Y sobre todo de la unión económica, que es la que va a cimentar la liberación verdadera. La independencia y la liberación del siglo XXI va a descansar sobre la posibilidad de que nosotros construyamos una unión poderosa en lo económico. Y a eso nosotros vamos a apuntar todos con el compañero presidente Miguel Díaz-Canel, con el compañero Raúl, que siga al frente de la vanguardia dirigiendo la batalla. Asimismo, aseguró que ambos países tienen 27 proyectos en desarrollo en las áreas de salud, soporte eléctrico, educación, deporte e industrias agroalimentarias. La Mesa de la Unidad Democrática rechazó los hechos de violencia que provocaron la muerte de al menos 24 personas en Nicaragua. Mediante un comunicado, la MUD hizo un llamado a la comunidad internacional a interferir a favor del pueblo nicaragüense. La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, condenó la violación de los derechos humanos en ese país, asegurando que en esa nación atacan a los ciudadanos y a los periodistas con gases lacrimógenos. A su vez, el diputado Julio Borges exigió al gobierno nicaragüense que respete la integridad física de su pueblo, mientras que el parlamentario Tomás Guanipa criticó las decisiones que ha tomado el presidente de ese país, Daniel Ortega, ante esta difícil situación. La caravana del movimiento Somos Venezuela se desplegó en un recorrido de 4.000 kilómetros en su 6º día.
hacia el centro, oriente y occidente del país. Los coordinadores sectoriales desplegaron la tarea de visitar y compartir con decenas de familiares para escuchar sus necesidades y al mismo tiempo mostrar el carácter inclusivo. Explicaron que el desarrollo urbanístico se ha alcanzado gracias a una alianza con el sector privado que ha involucrado en la ejecución de los canales, la concreción para el levantamiento de los conjuntos hoteleros que permite la fusión en el avance para el desarrollo del país. Asimismo, garantizaron colocar en marcha una subestación en Barcelona, lo cual podría generar la estabilidad de la región, incrementando más de 3.000 empleos. El candidato presidencial Henry Falcón aseguró que el voto masivo de los venezolanos obligará a la comunidad internacional a reconocerlo en caso de ganar las elecciones el próximo 20 de mayo. Desde el estado Nueva Esparta, Falcón recordó que el voto es la única vía para lograr un cambio. Aseveró que se debe evitar cualquier enfrentamiento, pues a su juicio, la violencia solo generará más problemas en el país. Por otra parte, el candidato presidencial se reunió con el gobernador de la entidad, Alfredo Díaz, y con diversos miembros de partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática con el fin de incluir sus propuestas en su plan de gobierno. El Consejo Nacional Electoral anunció el inicio oficial de campaña de cara a las elecciones presidenciales y de consejos legislativos del próximo 20 de mayo. La rectora principal del CNE, Tania de Amelio, recordó que según lo establecido en el reglamento especial para la campaña electoral, está prohibida la difusión de campaña a través de redes de telefonía fija y móvil, distinto a la mensajería de texto. Únicamente las personas autorizadas pueden contratar, publicar y difundir mensajes y propaganda de contenido político y electoral. Asimismo, indicó que los candidatos presidenciales y sus alianzas tendrán hasta 4 minutos diarios en televisión por señal abierta y un máximo de 5 minutos por día en emisoras de radio tanto nacional como regional. El candidato presidencial Javier Bertucci aseguró que en caso de ganar las elecciones del próximo 20 de mayo, dotará de insumos a los hospitales y ambulatorios de todo el país. En medio de su recorrido por el estado Yaracuy, Bertucci aseguró que la normalidad mediática le corresponde por derecho a una nación tan rica en recursos como lo es Venezuela. Consideró que las ayudas sociales deben ser contabilizadas únicamente mediante la cédula de identidad y no a través de un carnet. Por otra parte, el candidato presidencial aseguró que de resultar ganador en los venideros comicios, tiene como objetivo reaperturar las relaciones diplomáticas con países del hemisferio. El gobierno de Venezuela desestimó el informe de Estados Unidos en donde se asegura que se limitan los derechos humanos de los venezolanos. El gobierno de la República, a través de un comunicado emitido por la Cancillería, advirtió que la administración norteamericana carece de moral para representarse como defensor de derechos humanos, acusándolo además de promover guerras y alimentar conflictos por intereses económicos y geopolíticos. En la misiva, el gobierno venezolano denunció ante la comunidad internacional lo que considera como una manipulación por parte de Estados Unidos de la situación de derechos humanos en el país, con el objetivo de promover una campaña de agresión y deslegitimación de los poderes venezolanos, para, a su juicio, justificar un golpe de Estado. El director de Data Análisis, José Antonio Gil Yepes, aseveró que si la participación en las elecciones presidenciales es del 35%, gana el presidente Nicolás Maduro, y si supera el 45%, ganaría Henry Falcón. Cuando les metes a los dispuestos a ir a votar, entonces ahí Falcón empieza a tener cierta ventaja. Ahí Falcón, cuando metes dispuestos y no dispuestos, Falcón saca 45% de los votos, el señor Maduro saca el 35% de los votos y el señor Bertucci saca el 10% de los votos. Los otros candidatos no aparecen. Desestimó que el candidato Henry Falcón sea un traidor, como lo ha calificado la oposición. Ojalá esté de acuerdo o tenga algunos acuerdos con el chavismo, porque alguien que tenga alguna conexión con otro sector en este país es valiosísimo, porque este es un país de élites divididas, este es un país desarticulado, donde nadie confía en nadie. Entonces, para que el chavismo le pueda entregar el poder a alguien, tiene que entregárselo a alguien que le garantice cierta paz, cierta transición en paz, no solamente a ellos mismos, a los chavistas mismos, si entregan el poder, sino a los venezolanos. Gil Yepes aseguró que la abstención está concentrada en la oposición y eso afecta a Henry Falcón. Tradicionalmente se facilitaba el estimado del porcentaje de los votos en cuanto a que la abstención se repartía parejo. Entonces, el número absoluto de votos bajaba o subía
igual para todos los partidos o candidatos. Hoy en día no, la abstención está concentrada en la oposición, entonces eso afecta fundamentalmente al candidato Henry Falcón. En menor grado, porque tiene mucho menos votos, pues a Bertucci, pero afecta sobre todo a Falcón. En cambio, al señor Maduro no lo afecta significativamente. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció la anulación de la reforma al sistema de seguridad social que desató protestas en todo el país y causó la muerte de 27 personas, entre ellos un periodista. El presidente de ese país, frente a los hechos violentos que se han suscitado en los últimos 5 días, ratificó que el Consejo Directivo de Seguridad Social decidió revocar la reforma que a partir del mes de julio habría reducido el monto de las pensiones y elevado el aporte de las cotizaciones de forma progresiva de las compañías y los trabajadores. Del Consejo Directivo del INS, bueno, dice claramente, para facilitar la discusión y el diálogo, para mejorar el sistema de seguridad social, que es donde se ha dado el gran debate y la gran explosión, bueno, para aportar a ello, la Directiva del Seguro revoca, aparta, saca ya la resolución 1317 del 16 de abril del año 2018. Asimismo, Ortega llamó al inicio del diálogo con todos los sectores de la nación nicaragüense a fin de restablecer la paz de los ciudadanos. El candidato conservador Mario Abdo Benítez resultó electo como nuevo presidente de Paraguay con el 96% de las mesas escrutadas. Así lo informó Jaime Bestar, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Más de 4 millones de paraguayos acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente, así como al vicepresidente, los 45 senadores, 80 diputados, 17 gobernadores y la misma cantidad de juntas departamentales, en donde también eligieron a 18 legisladores al Parlamento del Mercado Común del Sur. Según el Tribunal Supremo de Justicia Electoral, el candidato de la gobernante Asociación Nacional Republicana, Mario Abdo Benítez, ganó los comicios presidenciales con más del 46% de los votos, mientras que el candidato Pedro Alegre sumó más del 42% de los apoyos. En su plan de gobierno, Abdo Benítez prometió mantener la baja presión tributaria al empresariado local e internacional. Amigos, tiempo de hacer una pausa a las 7:01 de la mañana. Al regreso, Gregorio estará conversando con Pedro Pablo Fernández. Él es coordinador de la campaña electoral del candidato Henry Falcón. Ya se encuentra en el estudio, con él conversaremos al regreso. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña Pedro Pablo Fernández, coordinador de la campaña electoral del candidato Henry Falcón. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Gregorio, por la invitación. Inicia la campaña. ¿Qué va a marcar, qué va a definir esta campaña electoral? Mira, esta campaña lo está definiendo la crisis económica. La campaña inicia hoy, ayer, pero la verdad es que tenemos en campaña bastante tiempo. Yo me he recorrido todo el país, estuve el sábado en Mamporal, en Barlovento, reunido con gente. Y esto define un poco lo que está pasando en Venezuela. Yo en esas reuniones primero pregunto a la gente cómo están las cosas, cómo está la actividad económica, cómo está el tema del empleo, los ingresos. La situación es dramática. Lo que te cuenta la gente, ahí en Barlovento me decían todos los que estaban ahí, aquí estamos comiendo porque las familias están por toda la playa, me decían. Ve para la playa para que veas a todas las familias sacando guacucos del mar. Comen yuca, ñame y guacuco. De eso se está alimentando la gente. 1 kilo de carne cuesta 1,5 millones de bolívares. Nadie en Barlovento tiene para comprar 1 kilo de carne. Ahí en la reunión contaban el drama, decían, los niños desertaron todos de la escuela, los niños están todos recogiendo guacucos en la playa, para la familia, para poder alimentarse. Esa es la realidad que está viviendo el país. Y gracias a Dios en Barlovento están cerca del mar y tienen algunas opciones. La gente no está comiendo, la gente no tiene plata para comprar la comida con la inflación tremenda que hay. Eso está determinando esta campaña. La reunión la hicimos en casa de un dirigente de Acción Democrática.
que él nos decía, los dirigentes, los líderes de la oposición que llaman a la abstención no están viviendo esto. Para nosotros no es opción abstenernos. Nosotros tenemos que votar porque nosotros tenemos que salir de este gobierno ya. Esa es la realidad que hay en el país, de la cual está desconectado el liderazgo político. Aquí hay un pueblo que está pasando hambre, que está pasando necesidad y quiere con desesperación salir del gobierno. ¿Qué tenemos nosotros? Que darle un camino al país. Tenemos que abrirle una puerta para que el país pueda transitar de esta situación de desgracia a la que nos ha llevado Nicolás Maduro y su gobierno y el modelo socialista, no solamente Nicolás. Es un modelo que ha destruido el aparato productivo en estos 18 años y sacar al país de aquí y aprovechar el enorme potencial. Ahí me decían, en Barlovento, aquí habían mataderos de pollo, aquí habían cochineras, aquí habían, bueno, aquí producíamos cacao y exportábamos cacao al país, la producción de cacao está en el piso. Es decir, aquí había turismo. Me decían, aquí la mitad de los muchachos nuestros estaban empleados en hoteles, en posadas, vendíamos empanadas en las playas. Y me dicen, el turismo se acabó, Semana Santa estuvo desiertas las playas. Esa es la realidad que está viviendo el país necesita con desesperación un cambio y eso es lo que estamos viendo en esta encuesta. Hablaba de cambio de modelo. Hoy presentan el programa de gobierno. ¿Cómo se da el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es la piedra angular? Sí, el programa de gobierno, además, el esfuerzo que estamos haciendo sobre todo en el tema económico, por lo que te estoy diciendo, lo que se está viendo es una tragedia desde el punto de vista económico. Y aquí se está haciendo el planteamiento de la dolarización, que no es un planteamiento que inventó Falcón ni Francisco Rodríguez. Por cierto, el programa económico que está promoviendo Henry Falcón, el que coordina el programa es Francisco Rodríguez, que es doctor en economía en Harvard. Bueno, nosotros hemos venido con un modelo económico cuyo artífice del plan económico era un ingeniero electrónico llamado Jorge Giordani. Yo a los opositores que quieren abstenerse les digo, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que la política económica la dirija un doctor en economía en Harvard o que la sigan dirigiendo los que están dirigiendo la economía actualmente? Ahora, el plan económico ha basado el contenido en el tema de la dolarización. La dolarización no es nueva, es una discusión que se está dando en América Latina desde hace mucho tiempo. Ecuador es un país que dolarizó, un país muy parecido a Venezuela. Cuando Ecuador dolarizó, en el año 2000, la inflación estaba también desbordada, como aquí. Y desde el proceso de dolarización hasta nuestros días, el ingreso per cápita, el ingreso de los ecuatorianos se ha más que duplicado durante estos años y 3 millones de pobres superaron la pobreza gracias a una política económica que permitió y que incentivó la producción y el desarrollo. De manera que esto se ha aprobado. ¿En qué consiste la dolarización? Lo explico lo más brevemente posible. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Que los ingresos nuestros no están dolarizados, pero lo que compramos cada vez se dolariza más. Venezuela ha dejado de producir, todo lo tiene que importar y al final lo tenemos que pagar nosotros en dólares. Lo único que no se dolariza es el ingreso. Y no se dolariza el ingreso ni siquiera del gobierno. ¿Cómo recibe ingresos el gobierno? El gobierno le cobra a las empresas que trabajan durante todo el año, que producen una rentabilidad durante todo el año, le cobra impuestos en bolívares en marzo. Cuando el gobierno cobra esos impuestos en marzo, ya ese dinero no vale nada porque la inflación se lo come y cuando lo va a ejecutar en agosto, septiembre, octubre, pues simplemente el dinero no sirve para nada. ¿Qué es lo que hace el gobierno que no tiene plata? Imprime dinero, imprime bolívares, imprime dinero en orgánico y eso genera más inflación. Ese círculo vicioso se rompe con la dolarización. Cuando tú dolarizas, paras en seco la inflación, pero además las empresas van a producir en dólares, van a comprar materia prima en dólares. Hoy todas las empresas compran materia prima en dólares, la compran a dólar carísimo porque tienen que comprar el dólar en el mercado negro. Con la dolarización tú vas a reducir muchísimo el costo del dólar, con lo cual la materia prima para la industria va a ser mucho más barata. La industria va a producir en dólares, va a pagar salarios en dólares, va a tener una rentabilidad en dólares y va a pagar impuestos en dólares al gobierno, que va a tener una moneda dura para desarrollar su política. ¿Hay pasos previos para llevar a cabo la dolarización? Claro, eso requiere incluso una reforma constitucional y todos esos pasos los vamos a llevar adelante. Pero quiero detenerme con el tema de la dolarización en un punto muy importante, que es el tema de PDVSA. PDVSA es la empresa más importante que le paga impuestos al gobierno. PDVSA producía 3 millones de barriles diarios, ahora no está produciendo ni 1,5 millones. ¿Por qué PDVSA dejó de producir? Toda la producción petrolera que tenemos en el país se hace con empresas mixtas, PDVSA con empresas privadas, internacionales. ¿Qué pasa con esas empresas? Esas empresas invierten en dólares, producen petróleo, venden el petróleo en dólares, pero cuando reciben esos dólares el gobierno lo obliga a cambiar los dólares en el Banco Central por bolívares a una tasa muy baja y a financiar su operación en bolívares. Ahí pierden toda la rentabilidad. Con la dolarización esas empresas van a estar motivadas porque van a vender en dólares, van a pagarle a sus empleados en dólares, van a hacer su operación en dólares y van a tener su rentabilidad en dólares.
La más beneficiada de la dolarización va a ser la industria petrolera que está en el piso y que necesitamos reactivarla para que podamos tener divisas para importar todas las cosas que el país necesita. Y quiero terminar con el tema de la tarjeta solidaria, que es un tema muy importante. Se acusa mucho de que es populismo. Yo quiero explicar en qué consiste la tarjeta solidaria, que es cualquier cosa menos populismo. Es más bien eficiencia económica lo que estamos promoviendo. ¿Qué pasa con Venezuela hoy? Nosotros el gobierno está subsidiando la oferta, subsidia la gasolina, por ejemplo. Nosotros no pagamos gasolina porque el gobierno la regala. El gobierno además compra comida, compra leche, compra azúcar de Centroamérica en dólares y después la reparte aquí en las bolsas CLAC a un precio ínfimo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Al gobierno le cuesta la comida que importa 1.000 y después la vende en 10. Esto no es un problema porque al final la comida que compra el gobierno afuera y la vende barata a los venezolanos le cuesta al gobierno todo esto. Claro, esto es una transferencia que el gobierno le hace a los venezolanos, ahí no habría problema. El problema es que cuando tú tienes una comida muy barata, que te cuesta mucho y la vendes muy barata por debajo del precio del mercado, tú generas corrupción. Al final lo que está llegando a esta comida es un pedacito. Esto es lo que le llega a la gente. Todo esto se va en contrabando de extracción, en los bachaqueros, en corrupción. Todo esto se pierde en corrupción. ¿En qué consiste la tarjeta? En dejar de subsidiar la oferta, liberar los precios. ¿Qué pasa cuando tú liberas los precios? El productor de café, que hoy no produce café porque no le es rentable, si tú le dices que va a poder vender el café al precio de mercado, va a producir más café y va a producir y va a empezar a haber más producción de leche, de carne, de todos los productos. El gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Agarrar todo este dinero, el que se va por corrupción y el que finalmente le llega a la gente, todo este dinero lo va a repartir a través de una tarjeta directamente a los venezolanos. ¿Por qué digo yo que esto no es populismo? ¿Por qué digo yo que esto es eficiencia económica? Porque al dejar de subsidiar la oferta y pasar a subsidiar la demanda, tú lo que estás es promoviendo la reactivación económica. Ahora, tú no puedes agarrar a los venezolanos y decirles, bueno, tú vas a pagar la comida al precio de mercado, que es un poco lo que está pasando hoy, porque la gente no tiene cómo comprarlo. Tú le transfieres ese dinero a la gente directamente para que la gente pueda ir al supermercado con su tarjeta a comprar una comida a precios de mercado. Eso es una medida transitoria. En la medida que se reactiva la economía, que se va a producir más, en la medida que mejoran los empleos y los salarios, esa tarjeta se va haciendo cada vez menos necesaria. Es una medida coyuntural, que estás obligado a hacerla porque al liberar los precios la gente simplemente no tiene cómo comprar la comida, como están hoy en Barlovento, comiendo guacuco, yuca y ñame, que es una comida que no alimenta. Tú tienes que subsidiar con los mismos recursos que está subsidiando ahora la comida. Tú vas a utilizar esos recursos más los que se está yendo por corrupción, porque el subsidio de la oferta genera corrupción. Tú le vas a transferir eso a la gente para que la gente pueda comprar alimentos y medicinas durante el periodo que toma la recuperación económica que viene producto de la dolarización. ¿Cómo se hace, ya ha presentado todo este plan, para incentivar la participación? Escuchábamos hace unos minutos nada más, hablaba uno de los directores de Data Analysis del porcentaje de participación que necesitaba Henry Falcón para poder ganar las elecciones. ¿Cómo se hace para incentivar a la gente y tratar de alcanzar ese 45% del que habla Data Analysis? Sí. Yo creo que una de las cosas, lo que estamos haciendo, estamos presentándole al país un plan económico de recuperación viable, bien estudiado, bien pensado. Nunca antes la oposición había tenido un plan económico tan bien estructurado. De esto se viene trabajando hace mucho tiempo. El equipo que conforma Francisco Rodríguez viene trabajando en esta propuesta ya 3, 4 años. De manera que es primera vez que la oposición tiene un plan de recuperación económica. ¿Qué es lo que estamos presentando esto? Yo te hablé de mi reunión en Mamporal, yo me he recorrido el país completo y estoy hablando de estos temas. Y la gente empieza a interesarse y preguntas inteligentes y uno va explicando cómo va a ser el proceso de recuperación de la economía, porque al final la gente lo que necesita hoy es alguien que le traiga soluciones, alguien que le traiga respuestas a la angustia que tiene el venezolano. Esa angustia es muy grande, sobre todo en los sectores más pobres. Yo siento que hay una tendencia a la abstención en la clase media hacia arriba. ¿Qué le digo yo a la clase media en este momento que se está absteniendo? Nosotros estamos viendo en las encuestas claramente, lo dice José Antonio Giliepe, lo dicen todas las encuestas, un desplazamiento del chavismo hacia Falcón, un desplazamiento muy grande, no solamente del electorado tradicional chavista, sino de estructura, de líderes del chavismo que están pasando lo mismo que todo el mundo. Es decir, un carnet de la patria, el gobierno le deposita 2 millones de bolívares y con eso se compran 1 kilo de carne y 6 huevos. Se acabaron los 2 millones de bolívares. Y la bolsa CLAP, tú hablas con la gente que recibe la bolsa CLAP y la bolsa CLAP cada vez trae menos, no trae una sola proteína esa bolsa ya, trae pura chatarra. Es
Es decir, el gobierno no está respondiéndole ni siquiera al electorado tradicional al que mantenía con ciertas dádivas. Por eso hay un desplazamiento tan grande de chavistas a favor de Falcón. ¿Qué necesitamos? Eso no es suficiente para ganar. Nosotros tenemos que ganar con una paliza. Y esa paliza pasa porque los sectores que se están absteniendo, mis amigos de la clase media, mis compañeros de estudio con los que me mandan chat espantosos diciéndome que no van a votar por Falcón. Señores, tenemos que escoger, votar o no votar. Y yo escojo votar y tengo que escoger entre Maduro y Falcón y escojo Maduro. Escojo Falcón, perdón. Hay gente que no le gusta Falcón, hay gente que le gusta María Corina, hay un montón de gente que no le gusta María Corina, hay un montón de gente que no le gusto yo, hay un montón de gente que no le gustas tú. El tema es que tenemos que escoger entre Maduro y Falcón y no podemos tener dudas. Venezuela tiene que abrirse un nuevo camino y el camino se llama Henry Falcón. Nos quedan 30 segundos, pero hablaba el candidato Henry Falcón este fin de semana de que la comunidad internacional iba a tener que reconocer su victoria por la gran participación que él aspira a que haya. Hay un lobby que ya se está haciendo con la comunidad internacional, con los países que han dicho que no iban a reconocer estas elecciones. 30 segundos. Mira, sí lo hay y la demostración más clara fue la última declaración de la Comunidad Europea que dice claramente nosotros estamos vigilando el proceso electoral y no vamos a aceptar un fraude. Es decir, ya están diciendo estamos vigilando el proceso electoral. Aquí opera rápidamente lo que en fútbol se llama la ley de la ventaja. Yo voy con la pelota, me hace un foul el otro equipo, pero la pelota queda en mi posesión y yo meto el gol. El árbitro no pita la falta y valida el gol. Eso es lo que va a hacer la comunidad internacional. A Henry Falcón le están haciendo foul. La comunidad internacional ve que Henry Falcón sigue con la pelota y mete el gol y va a validar ese gol y va a hacer respetar ese gol. Nosotros vamos a tener el apoyo entero de la comunidad internacional para el triunfo de Henry Falcón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Nos acompañó Pedro Pablo Fernández, coordinador de la campaña electoral del candidato Henry Falcón. Amigos, al regreso de la pausa continuamos con más de Noticiero Venevisión. Continuamos con más información. El dirigente de Foro Penal venezolano Alfredo Romero señaló que el dirigente opositor Vasco da Costa le fue dictada privativa de libertad en el estado Táchira por delito de traición a la patria. Romero precisó que a da Costa también le imputaron los delitos de ultraje a la Fuerza Armada Nacional, instigación a la rebelión y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Asimismo, Romero anunció que el dirigente opositor José Luis Santamaría y otras 8 personas les fueron imputados los mismos delitos. En Cojedes, el gobierno regional realizó el lanzamiento de la moneda local denominada El Saborano, la cual servirá para adquirir alimentos en la red pública y comprar cajas CLAP. Nuestro compañero Gregory Brusual nos amplía. Del ministro Aristóbulo Isturiz, la gobernadora Margaut Godoy oficializó la entrada en vigencia de los nuevos billetes durante la inauguración del Centro de Acopio y Distribución de Alimentos El Arañero de Sabaneta, ubicado en el municipio de Tinaco. Un instrumento que hoy se pone en circulación solo para lo que tiene que ver con la compra de alimentos, el pago de los CLAP, y hoy los productores primarios se han sumado al ejercicio, es decir, que una familia cojedeña va a poder venir acá, por ejemplo, al centro de Caje de Tinaco, va a pasar su tarjeta, va a obtener los Zamora y va a poder comprar aquí, pero también va a poder comprar a los productores primarios y pagar la caja o la bolsa. El ministro para las comunas Aristóbulo Isturiz expresó que esta medida, además de proteger al pueblo, busca hacer frente a la denominada guerra económica. El lanzamiento de monedas locales también es otra medida importante. ¿Por qué? Porque hoy en día te presionan, cuando tú vas a comprar un boleto, te dicen que es en efectivo. O muchas veces te dicen de manera descarada que la tarjeta tiene un valor y en efectivo tiene otro valor. Y te buscan no te venden si no tienes efectivo. Y por ahí van golpeando al venezolano y lo van molestando. Cabe destacar que el zamorano se adquiere mediante transacción electrónica y se espera que se habiliten centros de canje en los 9 municipios de la entidad. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido, denunció la detención de más de 100 personas por el Servicio de Inmigración de Trinidad y Tobago. Florido informó que envió un documento al embajador de la isla abogando por la libertad de los ciudadanos. Asimismo, demostró su preocupación por el hecho de que a los venezolanos se les haya despojado de todos los documentos personales, incluyendo el pasaporte, por lo que pidió cooperación y solidaridad internacional. Por su parte, el Departamento de Seguridad trinitense
estadounidense indicó que los planes de repatriación se llevaron a cabo junto a la embajadora de Venezuela en Trinidad y Tobago, Coromoto Godoy, quien ofreció proveer transporte tanto marítimo como aéreo para el debido retorno de los venezolanos. Técnicos del Consejo Nacional Electoral y organizaciones políticas certificaron la confiabilidad de las auditorías a los cuadernos y máquinas de votación. Técnicos de 11 organizaciones políticas que participarán en los venideros comicios verificaron que los números de cédula de identidad de los electores correspondieran con la base de datos del registro electoral y el cuaderno impreso. En cuanto al software de las máquinas de votación, los técnicos y organizaciones políticas validaron el programa informático mediante la revisión y el análisis técnico del código fuente, los datos contenidos y la firma electrónica que garantiza su seguridad. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, informó que se encuentran realizando trabajos de recuperación en la subestación eléctrica Gallo Verde, tras las interrupciones eléctricas que se han registrado en la entidad. Prieto aseguró que la Corporación Eléctrica Nacional junto a bomberos de la entidad se encuentran trabajando para restablecer el servicio en los sectores más afectados. Asimismo, ordenó el inicio de una investigación ante los apagones continuos que se registraron en los últimos días en 9 municipios de la entidad zuliana. Indicó que los mismos se prolongaron por 18 horas. El Frente Amplio Venezuela Libre debatió con la ciudadanía en cabildos abiertos nuevas líneas de acción con el objetivo de superar la crisis que atraviesa Venezuela. La instancia, que reúne a representantes políticos y de la sociedad civil, escuchó propuestas que permitan aportar soluciones a los problemas del país. En este sentido, el diputado a la Asamblea Nacional por Caracas, José Guerra, propuso como primera tarea de este plan frenar la hiperinflación y restablecer el crecimiento de la economía en el territorio nacional. Por otra parte, la diputada por el Estado Aragua, Amelia Belisario, hizo un llamado a la mujer venezolana, pues aseguró que son las madres las que deben velar por el futuro de sus hijos. Por último, el secretario de la Asamblea Nacional, Negal Morales, invitó a todos los venezolanos a seguir participando en los cabildos que se realicen en el territorio nacional. La Virgen de Betania cuenta con profunda devoción y mueve a miles de personas que acuden a su templo como momento propicio para pedir por la reconciliación en todo el país. Su primera aparición fue el 25 de marzo de 1976, cuando más de 150 personas pudieron presenciar cómo una nube brotó del monte y se mezcló de fenómenos luminosos en un rincón de la pequeña finca en los valles del Tuy, en el estado Miranda. Esta aparición fue aprobada oficialmente por el obispo Pío Bello Ricardo el 21 de noviembre de 1987 y la misma recibió el título de Advocación María Virgen Madre Reconciliadora de todos los pueblos y las naciones. Mi declaración es que las apariciones de Finca Betania son auténticas y son sobrenaturales, de origen divino. Con la aprobación de la aparición de la Santísima Virgen en Finca Betania, comenzó una labor de propagar el mensaje de reconciliación en toda Venezuela y alrededor del mundo. Una labor liderada principalmente por María Esperanza de Bianchini, en constante armonía con la Iglesia Católica. Hasta el día de hoy son más de 19 comunidades que nacieron bajo la espiritualidad de María Esperanza y la Fundación Betania, una espiritualidad centrada en la reconciliación, amor fraternal y unidad familiar, un movimiento de personas comprometidas con el mensaje de salvación. La celebración del 42 aniversario de la aparición de la Virgen de Betania este año coincidió con el Domingo de Ramos, motivo por el que la conmemoración fue pospuesta para este domingo y se llevó a cabo en el santuario de Betania, ubicado entre Cúa y San Casimiro en el estado Miranda. La misma fue presidida por el rector de Betania, el padre Jonfer Camacho, seguida del rezo del Santo Rosario en procesión con la imagen original tallada en madera. Amigos, nueva pausa en Noticiero Venevisión. Ya venimos con más información. Caricato es la única y verdadera guía espiritual. Siete y 32. En Colombia, una venezolana perdió la vida al realizarse una cirugía estética en una de las denominadas clínicas de garaje. Hay alerta en el departamento de Caquetá por el aumento de estas cirugías estéticas que están siendo realizadas con malos procedimientos. Andrés Cardoso, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos tiene el reporte. Una nueva víctima de las clínicas de garaje. Se trata de una mujer de 27 años de edad de nacionalidad venezolana que se realizaba una cirugía estética. No superó el procedimiento,
En cifra, 6 mujeres en 15 días han denunciado ante las autoridades procedimientos estéticos que les han generado graves problemas médicos. Queremos contarles que se prendieron las alarmas en el departamento y en el municipio de Florencia debido a que el sábado anterior ingresó al hospital María Inmaculada, una paciente ya prácticamente sin signos vitales, que se había realizado un procedimiento estético en un lugar no autorizado. La Policía Judicial investiga a un hombre quien al parecer se hacía pasar por cirujano plástico para atraer a las víctimas. Para lograr determinar la responsabilidad por la muerte de esta persona, de esta joven, y de esta manera dar una captura que sirva de ejemplo para que se desista de seguir realizando este tipo de intervenciones quirúrgicas. En la zona se encienden las alarmas. Ante estos hechos, las autoridades de salud hacen este llamado. Por favor, no acceder a ese tipo de sitios. Preguntar, aquí en la Secretaría de Salud Departamental lo pueden hacer. El cuerpo de la mujer venezolana identificada como Rosabel Miranda fue trasladado a la ciudad de Maracaibo, en su país de origen. Amigos, iniciamos el recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos con la noticia de que el Papa Francisco pidió el fin de la violencia en Nicaragua. Tras el rezo del Regina Coeli realizado en la Plaza de San Pedro, el sumo pontífice exhortó al pueblo nicaragüense a cesar la violencia en el país. Pidió a las autoridades de esa nación evitar un derramamiento mayor de sangre, pues a su juicio las mejores soluciones siempre se obtendrán pacíficamente y con un sentido responsable. La máxima autoridad eclesiástica aseguró que se mantendrá orando para que la paz sea el principal protagonista en ese territorio. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú urgen que se depongan la confrontación y cesen los actos de fuerza en Nicaragua. En un comunicado conjunto, las 6 naciones suramericanas solicitaron a las fuerzas de seguridad nicaragüenses que ejerzan sus facultades con la mayor prudencia para evitar el excesivo uso de la fuerza, con el objetivo de generar un clima que restituya tanto la paz como el diálogo para superar esta grave situación. 3 muertos y al menos 50 heridos fue el saldo de una explosión provocada por una fuga de gas en una clínica de Chile. Al descubrir la fuga, el personal de la clínica llevó a cabo una evacuación de emergencia de los pacientes mientras se revisaba la falla, pero al autorizar el reingreso de los pacientes, se produjo la explosión. Y en Estados Unidos, al menos 4 personas murieron y 4 resultaron heridas en un tiroteo que se registró en un restaurante de las afueras de Nashville, Tennessee. Según informaron autoridades policiales, un hombre desnudo abrió fuego en el local y huyó del lugar. Al menos 17 personas murieron después de que 2 botes con forma de dragón se volcaron en China. Las embarcaciones se estaban preparando para una carrera tradicional en el río Taohua, en la ciudad de Guilin, cuando ocurrió el accidente. Hasta el momento se desconoce qué causó que los botes se volcaran. El primer ministro japonés Shinzo Abe celebró el anuncio de abandono a los ensayos nucleares por parte de Corea del Norte. Aunque indicó que ven con buenos ojos esta decisión por considerarla como una iniciativa de futuro en busca de normalizar relaciones entre países asiáticos, Bae aseguró que su nación vigilará de cerca al gobierno norcoreano hasta que ocurra una desnuclearización completa. Al menos 57 personas murieron y 119 resultaron heridas en un atentado suicida contra un centro de registro electoral en el oeste de Kabul, de cara a los comicios parlamentarios que se realizarán en el país el 20 de octubre. Un atacante suicida se hizo estallar delante del edificio donde los electores recogen las cédulas de identidad antes de inscribirse en el padrón. La diabetes es una condición que se presenta en los pacientes cuando los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos. Cuando esta enfermedad no está siendo bien controlada, puede generar diversas complicaciones. Hoy en Vida y Salud conoceremos una de ellas, el pie diabético. El especialista Miguel Sánchez Rubio nos cuenta. Pacientes diabéticos que no han llevado de mucho tiempo y que no han llevado un control adecuado de sus cifras de azúcar, pues van presentando problemas a nivel sensitivo. Luego ellos tienen también otras cosas, como son, por ejemplo, angiopatía, es decir, sus arterias se van tapando y eventualmente la cantidad de sangre que llega a los tejidos va disminuyendo.
problemas a la hora de la cicatrización, por esa misma angiopatía, pues no les llega sangre, no les llegan células de reparación. También presentan dificultad a la hora de combatir procesos infecciosos. La neuropatía es el elemento principal de toda esta serie de complicaciones. Los nervios lesionados, además de disminuir la sensibilidad en los pacientes, también puede manifestarse con impotencia sexual. ¿Qué sucede? Esos pacientes en un momento dado se dan un golpe, tienen una herida en el pie, dentro del zapato, y simplemente no se dan cuenta porque no lo sienten. Esa herida, si no tengo una vascularización buena, se va abriendo porque no se regenera, se infecta. Si se infecta, no tengo la capacidad de regeneración y de combatir esa infección como una persona no diabética. Entonces entras en ese círculo donde se va empeorando progresivamente la condición. Según cifras de la agencia de noticias EFE, cada 30 segundos alguien pierde una extremidad debido a la diabetes y 7 de cada 10 amputaciones de pierna ocurren por la misma causa. Por esas razones, la científica mexicana Tessy López desarrolló un gel para prevenir y tratar el llamado pie diabético. El gel se basa en el uso de nanopartículas de óxidos de metales y es el resultado de más de 35 años de investigación. Con este trabajo, Tessy fue nominada al Premio Nobel de Química en 2016. Primero, hacer el material nanoestructurado, posteriormente usarlo en células, luego en ratas Wistar y finalmente en seres humanos. Los procesos infecciosos en el pie diabético pueden ser tan severos que lleguen a una amputación. La recomendación del especialista para los pacientes que padezcan de diabetes es la prevención. Una vez que termine sus actividades diarias, revise muy bien sus pies. Ante cualquier aparición de micosis, callos, enrojecimiento o herida, por muy pequeña que sea, debe acudir al médico. Puede ser el punto de partida de cualquier problema futuro. Soy Yohays Adrián. Hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Amigos, y de esta manera llegamos al final de la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Sin embargo, la información no se detiene. Aquí quedan con la compañía precisamente de Yohays Adrián y de Ángel López en la segunda media hora de Primer Contacto. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo.